Muy bien, saludos, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos de vuelta para poder compartir contigo y en esta oportunidad quisiera contar un testimonio que me gustaría que les pueda servir para que ustedes se preparen, no para llevar odio o de repente tener prejuicio, ¿de acuerdo? Porque a veces uno comienza a odiar sin conocer. En este caso nosotros no lo hacemos con esta situación de odio, sino más bien que la gente que no conoce se prepare. Principalmente aquellos movimientos independientes adventistas del séptimo día. Porque la mayor parte de estos movimientos se dejan llevar por el sentimiento. Y muchas veces caen en las garras del enemigo y el enemigo pues está trabajando con ellos sin que ellos se den cuenta, ¿no? De una manera podríamos decir tan fuerte que ellos no se dan cuenta. ¿Cuál es el propósito de este video que vamos a grabar? El propósito es para tomar en cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Y al vivir los últimos tiempos tenemos que cuidarnos de aquellos falsos profetas que el mismo Señor lo mencionó en el capítulo 24 del libro de Mateo. Él mismo dándoles a conocer las señales para estos últimos tiempos, le dice a sus discípulos que tengan cuidado, que en los últimos días, antes de su segunda venida, aparecerán muchos falsos profetas. No habla de pocos, habla de muchos. Verso 11 del capítulo 24 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Con este texto bíblico quiero comenzar invitando a que tú donde estés me puedas acompañar. Si de repente estás caminando, detente un momento, o si estás de repente en actividad, detente un momento. Puedes inclinar tu rostro, de caso contrario arrodíllate. Vamos a orar, vamos a pedirle la dirección al Señor y que Él hable a través de nosotros. Acompáñanos, vamos a orar. Oh Padre amado, después de presentarnos, quisiéramos, Señor, que usted nos acompañe. Hable a través de nosotros, con su palabra, con los testimonios, y nosotros simplemente seamos una herramienta. Acompáñenos en esta tarde, de repente en el horario que nos van a ver las personas, y este video que sea pues hecho de acuerdo a su voluntad. Se lo pedimos, estos favores, confiando en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pónganse cómodos. Vamos a comenzar este testimonio. No es un estudio, es un testimonio que vamos a contar lo que nos sucedió hace años atrás. Yo quiero comenzar hablándote de este personaje llamado Víctor Hauter. Este personaje comenzó a tener por hecho su movimiento llamado Davidianos, la vara del pastor, en los años de 1929. Este personaje era adventista del séptimo día.
por sus teorías contrarias a la doctrina adventista, fue separado de la iglesia adventista o disciplinado, podríamos decir, porque al meter una falsa teoría estás cometiendo apostasía en la iglesia donde tú estás. En este caso, este personaje cometió pues apostasía y tuvo que ser separado de la iglesia adventista por introducir herejías a la doctrina adventista. No se quedó tranquilo, formó su movimiento, es como ahora se le conoce, Davidianos, la vara del pastor. Pero saben, en esta oportunidad yo voy a hablar de aquellos que salen de los Davidianos, la vara del pastor, que ahora ya no se hacen llamar Davidianos, la vara del pastor, ahora se presentan con otro nombre. Y ese es el propósito, de anunciarles a ustedes para estar preparados y que ustedes defiendan la verdad en el Señor, no con sus propias teorías o con la fuerza humana, sino en el Señor. En este caso, no voy a utilizar nombres por respeto a las personas, ¿sí? Y a estos mismos caballeros, porque en realidad el ataque no es contra ellos, porque ellos pueden estar equivocados y si ellos se arrepienten, el Señor los puede perdonar. Pero sí vamos a contrarrestar su falsa doctrina. En esta oportunidad yo voy a contar mi testimonio de lo que sucedió con nosotros cuando les invitamos, y en la otra parte, de repente en un segundo video, vamos a hablar de la apostasía de cada doctrina que ellos tienen, ¿sí? De cada herejía que ellos tienen. Entonces, yo quisiera comenzar leyendo el libro de Evento de los Últimos Días. Y saben, miren lo que dice. Yo creo que los que estudian el espíritu de profecía lo conocen y saben cuál es el fundamento de nuestra fe. Dice: en tiempo transcurrido, Evento de los Últimos Días, página 42, párrafo 4. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos, asombrados, la purificación del santuario, que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero, segundo, ángeles y el tercero. Y desplegó el estandarte en el cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Lo encontramos en Evento de los Últimos Días, página 42, párrafo 4. Comienzo con este testimonio porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en sus inicios, comenzó a establecerse bajo parámetros firmes. Cuando tú lees el capítulo 9 del libro de Proverbios, tú te encuentras con algo interesante, lo que el sabio Salomón dice. Para poder corroborar a lo que dice la Biblia, leemos el capítulo 9 de Proverbios, verso 1, y dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Corroborando con la Sagrada Escritura, encontramos que Dios, en su infinito amor, establece 7 columnas en su iglesia. Estas 7 columnas, como base, nos da a conocer que Él tiene una base perfecta. Tiene 7 columnas y son perfectas. El número perfecto. A lo cual Dios establece su iglesia y la conduce de una manera tan especial que no tiene quiebre. ¿De acuerdo? Pero ocurre algo. Cuando surgen estos movimientos, si es posible,
de alguna manera van a mostrarte lo que te estamos mostrando. Y tú como oyente no vas a encontrar ningún tipo de problema porque están hablando a la ley y al testimonio. Sucedió conmigo. Hace unos años atrás recibí un volante. El nombre de este ministerio, lo voy a decir, se llama Ministerio La Misión del Tercer Ángel. Este movimiento o este ministerio está trabajando a nivel del Perú. A nosotros no nos interesa lo que ellos puedan hacer, porque ellos pueden y tienen derecho a hacer lo que ellos quieren. Pero la idea es que ellos son tan insistentes, ellos son, podríamos decir, hombres de seguir su curso sin medir las consecuencias. Y hasta puede causar peligro en aquellos que los escuchan. Porque tienden a decir que tomen una decisión ya, y si en caso no la aceptan, van a perder la salvación. Porque el Señor les va a dejar en oscuridad o va a enviarles una maldición. Hay testimonios de hermanos que han tenido contacto con ellos y que quedaron mal psicológicamente, porque por la forma de cómo ellos trabajan, no es de una forma buena, sino de una forma oscura en el movimiento, podríamos decir, espiritista. Sucedió, por eso este testimonio es que quisiera que ustedes lo escuchen. Me llegó un volante con el nombre hace ya muchos años, bueno, no muchos años, algunos años atrás, casi antes de la pandemia, y los temas me llamó la atención, como la justificación por la fe, los 144.000, el Espíritu Santo, y muchos temas que ellos tienen pues como en su agenda para poder predicar, ¿no? Vamos a ver sus mensajes que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, hablan acerca del Espíritu Santo, que es el Señor Jesús, el antitrinitarismo versus la Trinidad, la justificación por la fe, la ley de Dios, la reforma pro salud. Esos mensajes me interesaron en una persona que me gustaba escuchar las profecías, y al recibir este volante decidí visitarlos. Se hizo el congreso en Cajamarca, me fui a visitarlos, y cuando llegué me encontré con gente normal, así como todos nosotros, y bueno, me llamó la atención el mensaje que ellos presentaban. Tenían una pizarra grande y comenzaban a discernir la escritura y llenaban la pizarra de textos bíblicos, del espíritu de profecía, y el primer mensaje que escuché fue acerca del Espíritu Santo. Entonces me quedé satisfecho porque necesitaba escuchar mensajes que lleven pues al corazón a tener fuego, y me quedé satisfecho, podríamos decir. Me fui por segunda vez, por tercera vez, porque ellos hicieron un congreso aquí en Cajamarca, y entonces seguí escuchando, escuché el mensaje de la ley de Dios, escuché el mensaje de la justificación por la fe, y apuntaba. Y bueno, me contacté con ellos, decidimos conversar con ellos, y bueno, en esta oportunidad lo que voy a tratar es, y no voy a decir los nombres, pero voy a poner inicial a los nombres de ellos, no específicamente con la inicial que sus nombres llevan, sino con otras iniciales, ¿de acuerdo? Entonces, esto es por motivos de respeto hacia esas personas, ¿sí? Y de repente si alguien me dice, pero respeto, muchas veces los que llevan la falsa doctrina no merecen respeto, pero mientras la cizaña no sea completamente reconocida por el Señor, no podríamos dejarles de lado, ¿sí? No podríamos condenarles.
porque en realidad, mientras el tiempo de gracia esté para todos, hay oportunidad para aquellos transgresores, para aquellos herejes, ¿sí?, de la falsa doctrina que están presentando. Entonces, hermanos queridos, me comuniqué con ellos, tuvimos amistad con algunos de ellos. ¿Quién les habla? Atendía un restaurante vegetariano y bueno, en algunas oportunidades me visitaron ahí. Nosotros, como un movimiento independiente, decidimos para esa época, para el mes de diciembre, aproximadamente, me parece que estamos hablando entre el año 2018 a 2019, ¿de acuerdo? Entonces decidimos hacer una campaña de 10 días, acostumbrábamos a hacer eso. Y ocurre que mi persona, que era el encargado de predicar los temas, se enfermó de la garganta, tuve un problema en la garganta, por lo que predicábamos, ¿no?, todos los días, y decido contactarme con uno de ellos para que me apoyase algunos días. Eran 10 días y bueno, la garganta incomodaba de poder como predicar el mensaje. Decidí invitar a uno de ellos para que nos ayudara dando el mensaje, pensando yo que aquel movimiento era adventista y que no tendría malas intenciones. Los invitamos. Bueno, lo invité a este personaje que vive acá en Cajamarca, o en alguna parte de Cajamarca, ¿de acuerdo? Y este hermano que es de Cajamarca, pues se contacta con otros hermanos allá en Lima. Se contacta con otros hermanos allá en Lima. Luego él me llama a mí y me dice: he invitado a los hermanos tal, ¿sí? Vamos a poner a los hermanos M y al hermano N, los he invitado, ¿de acuerdo? Que ellos vivían en Lima. Entonces, principalmente o personalmente, yo no quería que ellos vengan. Como que el Señor nos estaba avisando que algo iba a pasar. Pero como lo necesitábamos y nos surgía pues esta situación por el sistema de salud, que no estábamos tan bien, decidimos decir, bueno, ya, que vengan y bueno, que nos apoyen. Sucedió, ellos llegaron un viernes por la tarde, los recibimos, todo ya estaba listo. Ellos iban a estar aproximadamente como unos 5 días en el lugar donde nosotros habíamos adecuado para las predicaciones. Ese día recibo un aviso en la parte de testimonio de esta persona, que lo vamos a llamar el hermano L, ¿de acuerdo? Los hermanos de Lima, uno, el hermano M y el hermano N, y este hermano que es de Cajamarca, el hermano L. El hermano L me llama ya aproximadamente como 5:20 más o menos de la tarde, y ocurre algo que él con mucha autoridad me dice: hermano Víctor, ¿dónde está el carro para que nos recoja? Y es tarde, necesitamos reunirnos para hacer la reconciliación. Entonces ocurre algo que yo capté, que el hombre no tenía paciencia y que me estaba hablando en un tono exagerado, o me estaba hablando en un tono de autoridad, sin entender que la autoridad de Cristo era en el Señor, y Él me estaba hablando en la autoridad humana. Y bueno, como que lo sentí, pero lo pasé por alto porque, es más, ellos venían a apoyarnos. Decidimos poner el carro, el carro los llevó a ellos, el hermano L, M y N, lo llevaron pues ahí al lugar donde nos íbamos a reunir. Nosotros llegamos todos tranquilos, hicimos la reconciliación. Y por cierto, en la iglesia adventista creo que a veces se desconoce este tema de la reconciliación. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, ¿sí? 4, 26 y 27.
antes que se oculte el sol, que nosotros tenemos que perdonarnos, ¿de acuerdo? Y bueno, si la iglesia lo sabe, pero no lo está practicando, y entonces esto nos inducía pues prácticamente a seguir avanzando nosotros, porque ellos sí lo hacían. Entonces, hermanos, llegamos ese día, recibimos pues el día del Señor, nos abrazamos y quedamos para el día siguiente, ¿no? El día siguiente, que ya era el séptimo día, el día sábado como se conoce, nos reunimos nuevamente con ellos. Ellos se quedaron en la casa de campo donde nosotros teníamos ahí, de parte de nuestros hermanos, y nosotros vivíamos en la ciudad, bueno, en un lugar distinto donde ellos se quedaron. Entonces, llegó ese día, ¿de acuerdo? Y cuando llegue ese día, nosotros esperamos recibir un mensaje poderoso. Esperamos llenarnos de toda esa sabiduría, de todo ese conocimiento, y tener la sabiduría que el Señor quiere darnos. Sucedió que llegó ese día, nosotros estábamos esperándoles para que ellos diesen el mensaje. Ellos dieron el mensaje, fue un mensaje muy interesante. Nos gustó, pero a la vez también nos incomodó. ¿Y por qué nos incomodó? Saben, hermanos queridos, el ser hospitalario debe ser de cada uno de nosotros. Pero a veces ser hospitalario también puede causar problemas cuando los que vienen y se hospedan en tu hogar o lo recibes en tu grupo, tratan de tomar el control y hacer que ellos son la suma autoridad y tú tienes que respetarlos. Nosotros habíamos hecho una gigantografía con los temas que vamos a tratar, que era familia, profecía y doctrina. Y la habíamos puesto en un banner, en una gigantografía grande, allí en la casa del hermano. Y ocurre que, sin autorización, este personaje L mandó a sacar la gigantografía de la casa. Nosotros habíamos puesto pues con esmero de alguna manera, ¿no? Y cuando nos enteramos que lo habían sacado, llegó a mis oídos que le habían dicho que saque la gigantografía. Y bueno, me tranquilicé y dije que termine todo esto, voy a hablar con los hermanos y preguntarles por qué han hecho esto. Ese día, que iba a ser un día de delicia, escúchenlo bien, se volvió un día amargo, personalmente para mí. Un día de pelea. Alguien me decía, ¿por qué no les invitaste? Porque me sentía presionado, ¿sí? ¿Presionado por qué? Porque veía que ellos querían hacer de acuerdo a su propia voluntad. No a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Porque cuando uno trata de enseñarte, te enseña con paciencia y doctrina de acuerdo a la Escritura. Pero ellos trataban de enseñar con su humanidad. Ustedes saben que la humanidad está caída. Llegó la hora del almuerzo y cuando empezamos a almorzar, ellos tenían el silencio. No tenían por lo menos una sonrisa en el rostro de sentirse que estaban bien. Nosotros antes de eso habíamos acostumbrado a sentarnos al almuerzo el día del Señor, lo disfrutábamos, a veces reíamos y era pues momentos agradables, pero ese día lo estábamos pasando mal. Y personalmente, Alejandro, me dije, se terminan estos días, los despido a ellos y bueno, les agradezco y bueno, hasta acá llegó todo, porque no lo estoy pasando bien. Este movimiento, llamado el tercer ángel, ¿qué es lo que hace? Es
de presentar un carácter estricto tipo el carácter farisaico de antaño, que a la persona humilde y sencilla hasta le puede causar temor, porque ya no lo hará porque se convenció, sino lo hará por temor, por miedo a que le puedan reclamar. Y bueno, sentía como un miedo, como un temor de no equivocarme frente a ellos. Esta experiencia que les estoy contando fue una experiencia para no olvidar. Y algunos podrían mencionar que nosotros estamos inventando, porque de repente queremos malograr el ministerio de esta persona. No, es una realidad y les estoy contando por qué esto sucedió. Entonces miren, cuando nosotros llegamos a entender esta parte, yo quisiera leer el capítulo 7 del libro de Mateo, porque el testimonio es lo que causó el descubrimiento de una falsa doctrina en estos personajes, en estos hombres que vinieron haciéndose pasar como adventistas del séptimo día. Miren lo que dice el verso 15 y el verso 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, ojo, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Sus frutos que presentaron los llevaron para descubrir que ellos simplemente eran teóricos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Recuerdo que no se tocó palabra alguna en el almuerzo de estar feliz, de estar contento. Parecíamos robots estando en el almuerzo. Llegó a las 3 de la tarde, el hermano L, con toda la autoridad, me llamó otra vez mencionándome como si él fuera el jefe y yo fuera el empleado. Por mucho tiempo hemos servido al ministerio pastoral como siervos, hemos conducido a los pastores, les hemos tratado de una manera tan respetable, ¿de acuerdo? Hemos apoyado en esta obra al ministerio pastoral y nosotros sabemos cómo es la condición de servir, con agrado. Lo hemos hecho con agrado, no porque alguien nos ha inducido a hacerlo, sino porque hemos querido agradar al ministerio pastoral cuando hemos comenzado a asistir a la iglesia adventista del séptimo día. Ha sido para nosotros un gusto poder servirlos a ellos, pero en esta ocasión, al ver la forma de trato, no te sientes bien, porque sientes que alguien te está mirando, porque realmente tú no alcanzas al estatus de ellos. ¿Y por qué les digo esto? Porque parecía que cada vez que ellos hablaban nos hacían ver nuestra condición, que nosotros no estamos a su nivel. Utilizaron algo muy interesante, miren, que se encuentra en el libro de Hechos. Permítanme, vamos a buscar Sí, en el libro de Hechos, el capítulo 10. Notemos, vamos a leerlo, ¿de acuerdo? El día sábado, o séptimo día, tocaron este tema. Indirectamente, porque a veces
hay cobardía en estos movimientos que no te lo dicen directamente, porque es su astucia, o esa es su estrategia, podríamos decir así, para poder introducirte su falsa doctrina. En el libro de Hechos, capítulo 10, nosotros vamos a encontrar la visión de Pedro, ¿de acuerdo? Y en el verso del 18 para adelante dice: y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Uno de los encargados de visitar a Pedro estaba preguntando para llevárselo a Cornelio, el cual era pues un centurión, y el ángel se le había aparecido, y el ángel pudo darle el mensaje, pero decidió que lo dice Pedro para que se conociera con Cornelio y él no tenga ni un prejuicio sobre o con los gentiles. Nosotros encontramos acá que ellos eran, el caso de Cornelio, eran gentiles y que eran menospreciados por los judíos. Entonces, el verso 22 dice: ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Utilizaron estos textos para decirnos, en cierta manera, que nosotros éramos aquel grupito de Cornelio y que ellos eran los judíos que tenían la palabra, o los discípulos que tenían la palabra de verdad y que habían venido a darnos ese mensaje. Para buen entendedor, pocas palabras, ¿de acuerdo? Yo sé, porque algunos van a decir: pero nunca dijeron esto, o ellos mismos van a decir: nosotros nunca dijimos esto, pero mencionaron este capítulo. Y saben, hermanos, sucedió que mientras pasaba la tarde, uno se sentía incómodo por la actitud que ellos tenían. No se sentía ya confianza y había algo que incomodaba: la actitud déspota de estos personajes al llamarse un grupo que tiene una verdad completa y que ha venido a darnos el mensaje porque nosotros estamos perdidos. Es increíble. Pasó la tarde, se terminó el día del Señor y fuimos a la cena. En la cena ocurrió algo increíble. Se presentó el testimonio de ellos, de su verdadero carácter o de su verdadera doctrina. Que esto fue increíble, porque nosotros lo que teníamos como consecuencia es de escuchar la voz de aquellos visitantes que nos traían pues buenas nuevas, y bueno, otra vez nos quedamos escuchándoles. Hasta ahí, todo lo que habíamos visto durante la mañana, durante la tarde, como que quedaba para luego reflexionar y hablar con ellos. No era tanto como para poder exagerar y reclamarles, pero ya esa chispa que había despertado en sus frutos nos llevaba a seguir investigando más y a escuchar qué es lo que dice. Mientras nosotros hacíamos preguntas, se utiliza este testimonio que está en Joyas 2, 274, párrafo 2. Este personaje, el hermano M, menciona lo siguiente. Este es el evangelista, ¿de acuerdo? Él dice, le da testimonio, bueno, lo había leído antes, pero nos hace recordar este testimonio. Los mensajes que me eran dados para diferentes personajes o personas, los escribía frecuentemente para ellos, haciéndole en muchos casos en respuesta a su urgente pedido. A medida que mi obra se extendía, esto llegó a ser una parte importante y pesada de mis labores. Ya mencionó la profeta.
Antes de la publicación de Testimonio 15, 1868, me había enviado muchos pedidos de testimonios. Me habían enviado muchos pedidos de testimonios, aquellos a quienes había aconsejado o reprendido. Pero me hallaba en un estado de gran agotamiento por causa de mis pesados trabajos y rehuía la tarea, especialmente cuando sabía que algunas de esas personas eran muy indignas y había muy poca esperanza de que las amonestaciones dadas produjesen cambios decidido alguno en ellas. En ese tiempo fui muy alentada, dice ella, por el siguiente sueño. Una persona me trajo una pieza de tela blanca y me pidió que cortase de ella vestidos para personas de todos los tamaños y de todas las descripciones de carácter y circunstancias de la vida. Se me dijo que los cortase y lo colgase de modo que estuviesen listos para ser hechos cuando lo pidiese. Tenía la impresión de que muchas de aquellas personas para quienes debía cortar vestiduras eran indignas. Pregunté si esta sería la última pieza de tela que habría de cortar, y se me dijo que no, que tan pronto como se hubiese terminado esta, habría otras que debía atender. Me sentía desalentada por la cantidad de trabajo que tenía delante de mí y declaré que había estado dedicada a cortar vestidos para otras o otros durante más de 20 años, que mis trabajos no habían sido apreciados y que no veía que hubiesen particular. Entonces, en particular, para lo cual me había ordenado cortar un vestido. Declaré que no aparecería y que regalárselo sería una pérdida de tiempo y de materiales. Era muy pobre, de intelecto inferior, deseaba en sus costumbres y pronto lo ensuciaría. La persona replicó: corta los vestidos, este es tu deber. La pérdida no es tuya, sino mía. Dios ve como el hombre ve. Dios ve no como el hombre ve. Él te indica el trabajo que quiere que hagas y no sabes que prosperará, si esto o aquello. Entonces, alcé mis manos callosas por el largo uso de las tijeras y declaré que no podía menos rehuir el pensamiento de continuar esa clase de trabajo. La persona volvió a repetir: corta los vestidos, no ha llegado todavía el momento de tu relevo. Juegas 2, 274, párrafo 2. También está en Testimonio para la Iglesia, tomo 1. Hermanos y amigos, principalmente hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, les estoy contando esta experiencia porque sé que en estos últimos tiempos aparecerán falsos profetas que van a utilizar los testimonios para apoderarse de las almas que están sedientas de escuchar algo nuevo. Este personaje que dio como inicio, llamado, lo acabamos de presentar, llamado Víctor Hafter, él presentaba los mensajes como en un sentido que era nueva luz y que Dios le había dado la misión de presentarse y predicar estos mensajes. Así como este personaje, sus seguidores no se quedaron allí. Utilizaron el mismo método y ahora siguen avanzando, pero silenciosamente.
casi ellos no utilizan los medios de comunicación como las redes sociales. Para ellos es cosa del mundo. No utilizan mucho las redes sociales, no salen en fotografías, no salen en videos, a lo mucho salen en audios. Y uno se pregunta por qué. ¿Qué esconden? La respuesta podría ser: el Señor no quería ser famoso. El Señor no había venido para que lo conozca la gente, y en muchas oportunidades ocultó su nombre, y no es necesario nosotros hacer lo mismo. Pero aquí se encierra algo, y la experiencia propia que hemos pasado nos da para poder contar de que esto fue una estrategia satánica para destruir a la doctrina adventista del séptimo día en nuestro grupo, en nuestro ministerio de sostén propio. Cuando escuchamos esta forma que dice: no ha llegado todavía el momento de tu relevo, el hermano M dijo que Dios está guiando ese movimiento y que ese movimiento ha recibido los dones que presenta Efesios 4:11, la cual vamos a leerlo para poder tener en cuenta. Mira lo que dice. Céntrate en el libro de Efesios, y vamos a leer el capítulo 4 y el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, utilizando este término de los dones espirituales que Dios quiere darle a su iglesia y que ellos ya lo habían recibido, utilizaron el espíritu de profecía para decir que Dios en su iglesia de ellos, o en su grupo, había introducido a una profeta aparte de la sierva del Señor, Helena Harmon de White. Aparte de ella, una profeta a la cual no vamos a decir su nombre también, la vamos a llamar con el nombre de la profeta S, ¿de acuerdo? Esta profeta era esposa del hermano M. Ese día fue impresionante. Ese día fue como estar en un cuento de suspenso. El hombre me preguntó, o él me mencionó que en el campamento donde ellos residen, en una parte de la ciudad de Lima, el ángel se mueve por el campamento. Cuando una mente le gusta escuchar y está fascinada por la palabra y el espíritu de profecía, ¿quiere escuchar más? Bueno, quería escuchar más. Después que habíamos cenado, el hombre comentaba, y todos los que estaban ahí también comentaban, que el ángel se movía en ese campamento. Mi persona creía que era algo espiritual que se mueve. El hombre me preguntó, el hermano M me preguntó, me dijo: ¿cuál crees? ¿Qué ángel crees que se mueve allá a lo que te estoy mencionando? ¿Es el ángel espiritual o es el ángel físicamente, literalmente? Yo le dije, pues, espiritualmente. El hombre me dijo, no. Ese ángel allá se mueve físicamente y se va de esquina a esquina, de lugar en lugar. Los muchachos, dos jovencitos que estaban allí, decían: sí, cuando la hermana nos habla, nosotros lo único que hacemos es bajar la cabeza y escuchar lo que nos dice todas las verdades, todo lo que hemos hecho. Quien les habla y dos personas más que estábamos ahí, dos hermanas,
escuchábamos atentamente y esto era impresionante, porque era un testimonio que estábamos escuchando de parte de ellos. Y mientras él comentaba, dijo pues, ¿quién crees, el hermano M, quién crees que me dijo que viniese? Fue ella, me dijo. Entonces ya pude comprender esa parte, que de quien me estaba hablando era de la esposa de este hermano. El hermano M no me decía directamente que el ángel del cual estaba moviéndose en su campamento era su esposa, pero me lo decía indirectamente. Y él me dijo, pues, ese día que tú fuiste al Congreso, ella me dijo que te hablase. Y por eso estamos acá. Y hemos venido porque el ángel nos mandó. ¿Saben, hermanos queridos? Yo me quedé impactado porque en mi mente pensé que Dios había enviado sus mensajeros, hombres preparados, pensé yo. Pero saben, había una partecita en mí que prácticamente no es mi ser, sino la gracia de Dios, que me decía, ¿será verdad que en Perú se levante una profeta que Dios la ha introducido después de Elena White? Y esa partecita me hacía dudar de por qué Perú todavía, por qué Perú va a ser privilegiado. Y seguíamos la conversación. Y este personaje me decía que su esposa habla con Dios en un lugar allá en su campamento, y que él duerme aparte, así como Elena de White y Jaime White dormían. Él me decía, el hermano M me decía, yo duermo aparte, mi esposa duerme aparte, porque a ella le habla el ángel en las noches, y yo estoy escuchando lo que hablan en el otro cuarto. Era impresionante lo que estaba ocurriendo. Y todos los que estábamos ahí escuchábamos. Y se refirieron a los dones que el ángel repartía. Y mencionaron que aquel que rechaza aquellos dones, entonces pierde la salvación por completo. No es bueno rechazar, decía él, porque si rechazas el ofrecimiento del ángel, le llamaba ángel, entonces pierdes tu bendición. Muchos decían, sí, los que estaban ahí, los que eran de su grupo. No eran muchos, eran más o menos como 6. Y saben, esa noche salimos golpeados porque... ¿Y por qué golpeados? Por la duda que teníamos. No porque estábamos en pecado. Estos personajes utilizan algo muy interesante que yo quisiera leer en esta tarde, ¿de acuerdo? Estos personajes que son miembros de alguna manera de la vara del pastor, pero que no se llaman la vara del pastor, sino utilizan el nombre ya de ministerio el tercer ángel o otros nombres. ¿Saben lo que utilizan? La manipulación a través del hipnotismo. Eso lo descubrimos ya después, que esa pequeña duda no nos dejaba creer toda la verdad o toda la mentira. Y entonces, en el libro Mente y Carácter, en el tomo 2, página 732, en el párrafo 2, dice así: una ciencia peligrosa. He hablado claramente con respecto a la ciencia peligrosa, que afirma que una persona puede poner su mente bajo el control de otra. Esta ciencia es diabólica.
Hablar de esta ciencia es hablar de cómo trabajar a través de las mentes. Podríamos decir que estos personajes están llevando una preparación muy diabólica, y que esto es peligroso porque hay muchos que están siendo atrapados, pero mayormente aquellas personas inocentes, podríamos decir así. Y también personas con bastante ego, porque a veces tienen algún problema con la iglesia, tienen algún prejuicio con la doctrina de la iglesia adventista, y están buscando nueva luz, y algunos creen que son los únicos que están luchando, como de repente como Elías, que en algún momento dijo: soy el único que me están persiguiendo. Y entonces por ese motivo a veces son captados rápido, porque ya tienen algo como para poder agregar a su conocimiento y así poder seguir atacando a la iglesia adventista séptimo día. El hipnotismo lo practica la hechicería, lo practica la psicología, y este es peligroso. Quedamos impactados esa noche, terminamos tristes, por lo que empezamos a dudar y a recordar las palabras: no puedes rechazar, porque si rechazas puedes perder tu salvación y puede caer en ti una maldición. Era el temor y la tristeza de dudar. Ese día salimos golpeados por dudar, por saber que éramos un grupo pequeño, éramos un pequeñito grupo, y que hasta ese momento nos considerábamos el asunto o la parte de Cornelio el publicano, el gentil, y que ellos hacían la especie de los discípulos y que habían llegado a darnos esa verdad. Me sentía por un momento así. Llegué a mi hogar, le comenté a mi esposa, oramos y empecé a llorar al saber que todavía no estoy preparado para recibir esos dones, y que estoy dudando y que lo puedo perder. Fue una noche de conflicto entre mi persona, de saber que estoy dudando y que voy a perderme. Al día siguiente me desperté un poco más tranquilo, pero seguía con esa tristeza de que podía perderme porque estoy dudando de que ellos no sean un grupo enviado. Había una mínima parte de duda, de creer que ellos no son enviados por Dios. Una mínima parte. La persuasión que ellos habían tenido de persuadir a la persona a tener temor, a tener miedo, había sido efectivo en mi mente. Fuimos a la siguiente reunión, que sería ya el día domingo. Me sentía triste y que seguía con ese pesar. Me senté a escuchar. Ellos tenían el control. Ellos prácticamente ya decidían lo que se cantaba, lo que tenía que hacerse. Casi mi persona ya no hacía nada, ¿sí? Quien les habla dirige el pequeño grupo. Yo ya no tenía que hacer nada. Yo simplemente era un Cornelio sentado a escuchar a los pies de los maestros. Y saben, la historia va a continuar. ¿Qué es lo que sucedió después? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos convenció a mirar que ese grupo eran falsos profetas? ¿Qué es lo que nos llevó a saber que ese grupo venía de la vara del pastor, de los davidianos? ¿Quién es el que nos llevó a mirar todas esas cosas que hoy estamos hablando? ¿Saben, queridos hermanos? Hay personas que se han unido a este grupo, a este movimiento de falsos profetas, y que hoy lo defienden a capa y espada. ¿Y saben por qué? Porque ellos no conocen la doctrina de los davidianos, la vara del pastor. Y por la otra razón, que no se les presentó como a nosotros se nos
presentó. Ahora ellos tratan de no insinuar mucho lo que nos dijeron a nosotros, pero en breves rasgos se lo dicen a ellos. Pero lamentablemente ya no quieren escuchar a algunas personas por un motivo, que están hipnotizados, pero por su orgullo o ego no quieren ceder al trabajo del Espíritu Santo. Entonces, mis amigos, hermanos, vamos a tener una segunda parte de este testimonio, de poder contarles cómo descubrimos que ellos eran falsos profetas. ¿Sí? No fuimos nosotros, por supuesto. Con ese dolor que sentí en mi corazón de estar dudando, porque hace 20 y tantos años atrás que aceptamos el adventismo, nos enamoramos de la palabra, del espíritu y profecía, y nos hemos anclado sin duda para seguir. Quien les habla, y nuestro hermano Eduardo, que él también estará contando su testimonio, cómo fue su experiencia de él con los davidianos, la vara del pastor en una nueva generación, vamos a llamarle así. Ya le estará contando cómo pasó él también. Y lo que sucedió en el pasado se está volviendo a repetir ahora. ¿Sí? Porque ya para las épocas del Señor Jesús habían falsos profetas, y Él dice, habrán muchos falsos profetas. Y entonces, a este tiempo, si en la antigüedad habían muchos, hoy también va a haber muchos. La historia que les cuento no es una historia inventada, pero sé que es mi palabra contra la de ellos, porque sé que ellos se van a defender. Hace ya algunas semanas hicieron un congreso nuevamente acá y nos atacaron de una manera tan elocuente, y que nosotros decidimos agarrar los volantes y publicarlo con su falsa teoría, utilizando este testimonio, ¿sí? Que quisiera leerlo para terminar, que está en el comentario bíblico, en el tomo 7, 918, 919. Dice, los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor. Y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Dice, cada día debemos volvernos al Señor en plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra del Señor, miren lo que dice, discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. ¿Saben, hermanos? No quisiera que piensen que ellos no nos engañaron porque estábamos preparados. Ellos no llegaron a engañarnos por la misericordia del Señor Jesucristo. Porque Él sabe que nosotros lo amamos. Porque Él sabe que nosotros nos aislamos un poco de la iglesia establecida. Porque amamos su palabra. Porque teníamos necesidad. Este grupo pequeño, que personalmente lo llamo el pequeño David, que no tiene atributos, pero que tiene un corazón de amar, está luchando hoy. Y les invito a los movimientos que no miren la habilidad y la capacidad humana, sino miren a Jesucristo. El Señor le dijo a los judíos, así como Moisés levantó la serpiente de bronce allá en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando uno levanta a Cristo, las cosas serán diferentes. Nosotros somos pecadores, nuestra naturaleza está caída, no podemos enseñar nada, pero si dejamos que el poder del Altísimo se manifieste en nosotros, entonces el mensaje será para bien. Pero ¿saben? Hoy se critica porque no se avanza en cantidad. Lamentablemente, donde hay cantidad hay confusión.
Y el Señor replica en su palabra, el capítulo 18, verso 20 de Mateo: donde estén reunidos dos o tres. A veces es bueno estudiar con poca gente.